Platiquemos de miedo. En la colonia donde yo crecí, vivía un hermano de mi papá. Él vivía con su esposa y sus 2 hijos, un niño y una niña más o menos de la misma edad de yo y de mi hermana. A ambos niños mi tío les compraba juguetes muy diferentes de los que mi hermana y yo teníamos. Y mi hermana y yo jugábamos con ellos. Yo salía mucho a la calle a jugar béisbol con mi primo y mi hermana jugaba en la casa con las muñecas de mi prima. Mi mamá se la pasaba platicando con mi tía todo el día, ya que a las 2 les gustaba mucho platicar. Mi prima tenía muchas muñecas, pero un día llegó una que nos dio mucho miedo. Se trataba de una muñeca Cabbage Patch. La primera vez que la vimos, la muñeca no nos gustó mucho a mi hermana y a mí, pues de entrada sentimos que la muñeca se nos quedaba viendo, pero no quisimos decir nada, pues a mi prima le gustaba mucho su muñeca. Incluso en ocasiones se la quitaba de las manos a mi hermana y decía que no quería prestársela mucho tiempo. La muñeca tenía una sonrisa pintada, pero no sé por qué nosotros sentíamos como que era una sonrisa muy falsa. Mi hermana que me contó que una vez ellas estaban jugando a la comidita y mi prima agregó a la mesa la muñeca, la sentó y empezó a darle de comer y hablarle como si de una persona se tratara. Mi hermana lo tomó a juego al principio, pues estaban jugando a la comidita. Pero después mi prima empezó a decirle a mi hermana que a su muñeca no le gustaba que jugaran juntas. Mi hermana lo tomó a juego, pues era 3 años menor que ella, pero mi prima seguía diciendo que la muñeca no le gustaban ciertas cosas. Y a mi hermana ya no aguantó y le dijo que si ya no quería jugar con ella, que no usara a la muñeca de pretexto. Pero mi prima seguía hablando con la muñeca como si se tratara de una persona viva, cosa que a mi hermana ya le hartó, pues ya tenía rato hablando de la muñeca. Entonces mi hermana aprovechó que mi tía le habló a mi prima a la cocina y tomó su muñeca y la escondió en lo alto de un closet, debajo de mucha ropa, cobijas y sábanas. Y mi hermana regresó a donde estaban ellas jugando. De repente mi prima regresó y venía con la muñeca en las manos. Mi hermana se quedó con los ojos cuadrados cuando vio a mi prima regresar con la muñeca en los brazos. No sabía qué es lo que había pasado, si ella la había escondido en la parte alta, en lugar donde mi prima no llegaría tan fácil. Entonces nosotros nos fuimos ese día y justo cuando mi hermana se volteó a despedirse de mis primos y de mi tía, jura que vio a la muñeca parada en la ventana al lado de la puerta. La verdad, mi mamá y yo no vimos nada, así que en ese momento no le creímos. Entonces, un día mi tía fue a hablar con mi mamá y le contó lo siguiente. Mi tía había notado que mi prima estaba diciendo que su muñeca le hablaba y por más que era paciente, pues es muy común tener amigos imaginarios, llegó un momento en que ya no le tuvo paciencia, pues decía que la muñeca no le gustaba esto o que no debía de hacer eso porque la muñeca se enojaba. Y mi tía agarró la muñeca, se la quitó y la encerró en un mueble con llave que tenía en el cuarto de su recámara. Ese mismo día, cuando terminó de arreglar su cuarto, regresó a la sala y cuál sería su sorpresa a ver a la muñeca sentada en la sala de nuevo, si ella justo la había encerrado bajo llave en aquel cajón de su cuarto. Volvió corriendo a ver el mueble en su cuarto y vio con desconcierto cómo el cajón aún estaba cerrado, pero al abrirlo estaba vacío. Mi tía creyó que se estaba volviendo loca y no le dijo a nadie. Luego una noche regañó a mi prima porque no había acomodado bien sus juguetes, y uno de los juguetes que no había acomodado bien era la muñeca. Mi prima le dijo que no la había acomodado porque a su muñeca no le gustaba el lugar donde la iba a dejar. Mi tía le dijo que no dijera mentiras, pero mi prima seguía diciendo que su muñeca le hablaba. Entonces mi tía agarró a su muñeca y la puso en el lugar que tenía seleccionado para ella.
y entonces ya la mandó a dormir y se fue a dormir. Mi tío trabajaba y se iba muy temprano, entonces mi tía se levantaba a darle desayunar. El día siguiente de haber regañado a mi prima, mi tía se paró a darle desayunar a mi tío, se despidió de él y dijo: ahora sí voy a dormirme otro rato, pues era sábado y no tenía que llevar a mis primos a la escuela. Entonces, al regresar a su cuarto, dio un grito y un gran salto al ver sentada a la muñeca en medio de su cama. Entró corriendo a regañar a mi prima y le dijo por qué había puesto la muñeca ahí, pero mi prima estaba bien dormida y no dejaba de llorar diciendo que ella no había hecho nada, que la muñeca se había movido sola. Desde ese momento no hubo descanso para mi tía. Ponía la muñeca en algún lugar y aparecía en otro lado con unas poses como burlándose. Entonces mi tía fue a hablar con el padre de la iglesia de la colonia y le platicó todo lo que había pasado, cómo la muñeca aparecía en diversas poses y parecía que tenía vida. Entonces el padre le dio unos rezos, agua bendita y sal exorcizada, y le dijo cómo se los pusiera a la muñeca. Entonces, un día de semana que mi prima se fue a la escuela, temprano tomó a la muñeca y la aventó en un bote de la basura. Rápidamente le aventó el agua bendita y las sales exorcizadas, y en cuanto terminó de dar el rezo que el padre le había dado, la muñeca se prendió lanzando una gran llama. En ese momento mi tía escuchó unos lamentos muy fuertes como de una persona que estaba siendo quemada viva, y mi tía seguía rezando y aventándole el agua bendita y la sal exorcizada. Al final, después de unos minutos, la flama se apagó y mi tía tomó lo que quedó de la muñeca y lo puso en unas bolsas de basura. Después de haber hecho el ritual, mi tía tiró a la muñeca a la basura, pero las personas que tiraban la basura entraban y salían de la privada. ¿Cuál fue su gran sorpresa al ver que el señor de la basura pasaba de regreso y la hija del señor de la basura traía la muñeca quemada entre sus brazos? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo.